Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos. Soy Edna Lorena Fuerte. El día de hoy será el primero de dos programas sobre un tema bien importante. Vamos a hablar del Estado fallido. Si existe un Estado fallido en nuestra República Mexicana, en Ciudad Juárez, y de cara a la celebración de los 100 años de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro Estado? ¿Qué es lo que está pasando específicamente en Chihuahua y en nuestra ciudad? Es algo que no es del pasado, es del hoy y es del mañana. Por eso los invito a que nos acompañen en estos dos programas y como siempre, como ya es costumbre, vamos en este momento directo a los dichos. El festejo de la Revolución Mexicana, ¿usted considera que somos verdaderamente una nación libre? Pues hasta el momento no, por toda la gente que cayó en esa lucha para tener ciertos beneficios las futuras generaciones y hasta la fecha mucha gente queda o igual o peor que en aquellos tiempos. Pues más o menos, yo digo más o menos, pues, o sí somos. Claro que sí, absolutamente estoy de acuerdo en eso. Por la razón que precisamente esa soberanía nos las da primero nuestra independencia y después nuestra Revolución Mexicana. Gracias a nuestros héroes tenemos un país libre, independiente y soberano. Yo creo que no, yo creo que nos faltan todavía muchos indicadores, muchos elementos para llegar a hacerlo. Desde los principios democráticos, las cuestiones de las elecciones, todo lo que tiene que ver con eso, para poder llegar a ser libres necesitamos muchos elementos todavía. Solo en teoría, verdaderamente no. Pues por ejemplo los retenes, para empezar, pues no lo dejan a uno circular libremente, ya sea en carretera o ya sea en las ciudades, aunque por otro lado es bueno. Entonces pues hay mucha contradicción al sentido. México ha alcanzado su libertad en muchos aspectos, definitivamente sí, pero estoy segura que todavía nos falta mucho por hacer en la libertad, en los derechos como seres humanos y como mexicanos. Pues amigos y amigas, lo que está sucediendo no solamente en nuestra ciudad, sino en el Estado mexicano, es importante que lo platiquemos, que lo retomemos y que estemos claros de lo que está pasando. Nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se supone que es la regla básica de convivencia entre todos nosotros. Se supone que hay leyes secundarias, que hay reglamentos, que hay adecuaciones que se van dando en el transcurso de la vida democrática del país. Pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes si lo que dice la Constitución es un deseo nada más y los valores de la Revolución Mexicana se fueron trastocando hasta llegar al momento en que estamos hoy, o finalmente es algo que se aplique. Yo quiero compartir con ustedes, sin ser experta en esto de las cuestiones constitucionales, nomás el artículo 26 de nuestra Carta Magna. Fíjense lo que dice: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Y hay otro por aquí, estaremos hablando de eso en este momento en el país. El artículo 25 corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Deseos, deseos, deseos. Finalmente, lo que se ha dado en llamar Estado fallido es lo que algunos periodistas, analistas, no solamente aquí, sino del mundo, dicen que es. El Estado fallido es cuando un Estado no tiene éxito y cuando el uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras la toman o grupos paramilitares o los señores de la guerra o se presentan sistemáticas acciones terroristas. Estaremos viviendo esto en nuestro país, en nuestro estado, hablando de Chihuahua, en nuestro municipio, o simplemente los gobiernos que nosotros hemos elegido, que nosotros hemos avalado con nuestra participación o sin ella, finalmente se están convirtiendo en unos gobiernos fallidos que no dan. Y también habría que preguntarnos, nosotros como sociedad, ¿estamos dando? Vamos a platicar esto
en este y en el siguiente programa y regresamos en un momentito con ustedes. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Bueno, miren, amigos y amigas, para este programa y el siguiente hemos invitado a representantes de los partidos políticos en la localidad. ¿Por qué? Porque finalmente ellos forman parte del entramaje institucional y de ellos surgen quienes hoy nos gobiernan. Y vamos a ver cuál es la postura de cada uno de ellos. Déjenme decirles que invitamos a todos los partidos, que algunos pues se hicieron ojo de hormiga y no quisieron venir. Otros de plano, como el PRD a través de Alfredo Ramírez, nos dijeron que hiciéramos nuestra cartita y nuestra petición a Chihuahua para ver si les autorizaban venir. Y bueno, ahí les va diciendo ustedes lo que en un momento dado los partidos piensan o les interesa para estar en contacto con ustedes. Sin embargo, el día de hoy agradecemos la presencia de la licenciada María Valadez, secretaria general del PAN. María, bienvenida, comunicóloga, cosa que me da mucho gusto y además que seas mujer y que estés aquí en nuestro panel. No por hacer menos a los señores, pero pues sí necesitamos más mujeres también en el ámbito político. Javier González Moquen, abogado, conocedor también de mucho tiempo, político de toda la vida y sobre todo en este momento vocero del Partido Revolucionario Institucional aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, César Díaz, del Partido Verde Ecologista de México. César, bienvenido, gracias. También abogado. Y bueno, tenemos dos abogados, una comunicóloga. Como les digo, los otros partidos pues se nos hicieron ojo de hormiga y finalmente ellos están dando la cara y a ver cómo nos va en esta plática, ¿verdad? Tenemos dos abogados aquí y yo quisiera empezar el tema platicando un poco de qué es el Estado, porque cuando hablamos de Estado, todos nos referimos pues a Chihuahua, Jalisco, ¿no? Los que no tenemos un poquito más de conocimiento. Entonces, ¿cómo se da este concepto de Estado, nación, Javier, en un contrato social que se supone hicimos cuando nos constituimos como nación después de la independencia, ¿no? Así es. Bueno, sí, efectivamente, Ana Lorena, realmente ha habido un concepto erróneo de la palabra Estado en el conocimiento general de la población. El Estado representa no solamente el gobierno. Okay. O sea, el Estado significa la población. Las teorías tradicionales del Estado nos han dicho que el Estado se instituye o se integra con el territorio, con la población y con el gobierno, ¿verdad? Hay otros autores de la teoría del Estado que incluyen el concepto o el fin del Estado como un elemento teleológico necesario. A ver, ¿cómo está eso, Javier? Háblanos en plata, porque eso de teleológico no lo entendimos. Bueno, que el Estado como una entidad política tiene que tener un fin. Ok. Y ese fin significa el bien común. Ok. Entonces, el concepto de Estado debe integrar esa figura teleológica que le llamamos el bien común. El bien común. Algo que a lo mejor no es tan tangible, César. O sí puede ser tangible. Porque mira, yo hoy todavía habría con todos los deseos de la Constitución. A mí me decía un maestro en la universidad, me decía, pues mira, la Constitución es un cúmulo de buenos deseos. O sea, por supuesto que hay que apegarnos a ellos para lograr la visión de Estado-nación que queremos, o sea, la visión de país que queremos lograr, pero finalmente es un cúmulo de buenos deseos reformados, manoseados por tantos políticos y tantos presidentes, y unos van y otros vienen. Pero en el concepto de bien común, ¿cómo podríamos determinar que el contrato social que hicimos, ahora que está muy de moda el bicentenario de la independencia, ¿verdad? Cuando ya dijimos, vamos a ser independientes, entonces hicimos un contrato social y nos conformamos como nación. ¿Estoy en lo correcto? No. A ver. No, el contrato social es una teoría que se generó en Europa, fundamentalmente con Thomas Hobbes, con John Locke, y que fue básicamente la transición entre el feudalismo y el Estado moderno. Y el Estado moderno. Sí. O sea, ahí se trató de justificar que el poder no emanaba originalmente de Dios, sino del pueblo. Entonces, los teóricos de la época, fundamentalmente en Francia, en Inglaterra, justificaban que el poder
residía esencialmente en el pueblo. Claro, pero yo lo que me refería, y aquí quiero que nos digas tú como abogado, César, es a que finalmente cuando nosotros nos independizamos, se supone, ¿verdad? Hicimos ciertos acuerdos con los mexicanos de aquella época o como mexicanos de aquella época para conformar, se supone que el Estado mexicano. Pues de hecho, bueno, corroborando lo que dice aquí la el abogado, teoría que en viene ese de Europa, mismo por supuesto, sí. Ya en 17 que se firma la Constitución, se viene gestando previamente desde el derrocamiento del porfiriato, que viene de una explotación laboral muy inminente en ese tiempo, y que Madero adopta las teorías liberales. Pero entonces antes cuando hicimos la independencia no hicimos ninguna visión de Estado-Nación. Sí, ¿no? se fue dando, sí. ¿verdad? Pero hablando precisamente de la Constitución, que yo tengo la percepción y es un contrato bien estipulado, es una Constitución que, como dices tú, será de buenos deseos, pero bueno, aquí yo creo que lo que está faltando es la aplicación correcta de la misma. En la parte empresarial se habla mucho de la misión, de la visión, de los valores, está muy de moda todo eso. Entonces, esa sería la visión de nosotros como nación, como ese Estado-nación. ¿Podría hacerlo? Sí. Básicamente, o sea, siguiendo el orden de las ideas que estás exponiendo y que está poniendo el abogado, el acuerdo el pacto social, que decía yo, es una corriente que viene desde Europa y que impacta fundamentalmente en los teóricos y políticos de la época en nuestro país. Sí, es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí, claro. Porque podríamos analizar en América Latina, ¿verdad? Desde Estados Unidos hasta Pero nos centramos Argentina. en México. En México, fundamentalmente, el impacto de esa nueva corriente ideológica impacta a gentes como Miguel Hidalgo, sí, ¿verdad? Que son gente que están muy pendientes de las nuevas corrientes de pensamiento y fundamentalmente de formas de gobierno. Y entonces se va gestando la independencia, nos peleamos ahí en el 1810 y luego unos se fueron y otros los mataron y bueno, todo lo que ya sabemos se va constituyendo. Y lo estamos naciendo como o vamos apareciendo pues ya como una nación independiente. Como una nación independiente. Y con un gobierno propio. Entonces, eso es interesante. Entonces es interesante. Ahí la etapa es analizar la Constitución de 1824, que es la que impacta rápidamente ya una nueva forma de gobierno en función de la dependencia española, ¿verdad? Y que ya nacimos como país independiente y que tenemos un nuevo gobierno que va a tener una nueva forma, a lo que tú decías, del pacto social. El pacto social es básicamente te cedo mi derecho de ciudadano a ti para que tú me gobiernes, exacto, ¿verdad? Y puedas cuidar de mí, de mi actividad, de mi familia, de mi sociedad, etcétera. Y eso se fue conformando en 1824. ¿Qué podrías comentarnos, María? Yo ahorita, saliendo un poquito de esto, digo, entre abogados, pero ya nos contaron ya todo, nos contaron una muy buena historia. Ándale, pues para darle más o menos continuidad y decir por qué estamos ahorita, porque si hay un Estado fallido, quiere decir que antes había un Estado. Igual ni había Estado consolidado, no lo sé, ¿verdad? Vamos a comentarlo. Coincido contigo, Edna, en el sentido que la Constitución, si bien es quien nos rige, también es un cúmulo de buenos deseos y que desgraciadamente nos hemos quedado en el intento y que seguimos creciendo, pero seguimos creciendo y seguimos creciendo, pero no hemos llegado a ningún lado. A la ciudadanía creo que la Constitución la conoce muy poco. Sí. El problema es que no la damos a conocer porque a muchos no les interesa darla a conocer. No les conviene. No les conviene. Y muchas veces pues, nos quedamos en ese crecimiento. Eso sí, somos un país en crecimiento. Regresamos con eso un momentito, no se nos vaya. Vamos a ir bordando todo esto porque es muy interesante para poder llegar al hoy, a este momento. No se nos vaya. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168.
Continuamos. A ver, aquí está muy interesante. A ver, María, ¿cómo resumimos? Miren, la historia pues, está muy grandota y no nos vamos a llevar todo el programa hablando de ella, pero sí sobre antecedentes claves que nos permitan tratar de desmenuzar el hoy y el cómo incide ese rollo de la revolución y que ya te hizo justicia la revolución, a unos sí, a otros no, pero ¿qué es lo que está pasando en estos años? A ver, María. Mira, como les comentaba ahorita, creo que de ser un estado propiedad de otro estado, nos dijeron sí, vas a ser libre en cuanto a tu gobierno. Hago la aclaración, en cuanto a tu gobierno, y vas a ser libre. Pero vas a seguir creyendo, estudiando e incorporando las ideas de Europa a tu gobierno. Y después viene la revolución y dicen, no, ya no podemos seguir así, no podemos estar tan afrancesados. A ver, entonces, estamos hablando de que Javier nos dice, hay tres conceptos que nos hacen ser un Estado. La población, el gobierno y el territorio. Y hay un esquema fundamental que es el bien común, que es el fin. Ese se agrega ya como un elemento esencial del Estado. Ahora, pasamos por la Constitución del 24, nos echamos la centralista del 36, llegamos a la del 57, nos brincamos las leyes de reforma, o sea, una serie de brinquitos que traíamos entre cuál era el proyecto de nación. Unos que los liberales, otros que el centralismo, y ahí anduvimos hasta que de repente llega Porfirio Díaz, ¿no? Digo, claro, nos estamos dando grandes zancadas. Llega Porfirio Díaz, establece como quiera que queramos una dictadura o gobierno, como le quieran llamar, de 30 años, y en ese momento llega la revolución porque dicen, bueno, pues ¿saben qué? Aquí no están cumpliendo el bien común para toda la población, nada más es una élite, andan afrancesados, ¿verdad? Ya don Porfirio hasta le cambió de look, ¿verdad? En fin, una serie de cosas, y llega la revolución, y resulta que en este año estamos celebrando los 200 años de la independencia, los 100 años de la revolución, y estamos ante el cuestionamiento que si ese proceso del Estado-Nación que empezamos a construir hace 200 años, hoy es viable, que se empezó a transformar en la revolución, y estamos en el 2010, y bueno, el cuestionamiento es, ¿qué pasó después de la revolución? Se formó el PNR como abuelito del hoy PRI, luego el PRM, luego el PRI, apareció el PAN, y luego han empezado a aparecer después de la reforma de 1977 una serie de partidos, y bueno, que forman parte del entramaje institucional que hoy vivimos. Entonces, ¿qué está pasando, María? Ya nos saltamos el porfiriato, llegamos a la revolución, fue un rompimiento. Algunos dicen que la revolución, como todo, ¿verdad? Pues los ganones fueron los que quedaron vivos, ¿no? Porque, ¿verdad? Algunos ni eran generales y de repente se pusieron la cachucha de general y ya al cabo del tiempo ya resultaron generales, ¿no? Usted interprételo. Entonces, ¿cómo la ves, María? Mira, definitivamente creo que después de la revolución, les hizo justicia la revolución a quienes ganaron la revolución. A quienes anduvieron ahí en la bola, diría mi abuelita que la revolución era la bola, ¿no? Digamos que fue una campaña y los que salieron victoriosos de esa campaña fueron los que siguieron con el Estado. Bueno, pero y pasamos a ser parte de... Entró el caudillismo, luego llegó por Plutarco Elías Calles, Javier, dijo, pues ya se acaba el caudillo porque se habían echado a Álvaro Obregón entre una serie de asesinatos, y entonces en ese momento había, en aquellos tiempos, si estoy mal me corriges, en los años 20, pues partidos regionales, partidos estatales, había un partido chihuahuense, déjenme decirles, y entonces Plutarco Elías Calles dijo, a ver, vénganse todos mis hijos, y en lugar de muchos partiditos, vamos a hacer un partidote, vamos a concentrar todo el poder, pero eso sí, en orden nos vamos a repartir nuestros tiempos, nuestras parcelitas, nuestros feudos, ¿no? Entonces, pues, se forma el Partido Nacional Revolucionario, antecedente abuelito del PRI. A ver, Javier. Saltándonos de todo ese orden de ideas, porque nos digamos de la Constitución del 1974 hasta la elección hasta el 17, bueno. Ajá. Por razones de tiempo lo entendemos, ¿eh? Pues básicamente, pero porque no es un programa histórico, pero básicamente grandes zancadas, ¿no? La fundación de nuestro partido obedece a un movimiento social revolucionario, fundamentalmente. Todos sabemos que el gobierno de Porfirio Díaz era un gobierno que no solamente se había desprendido del contacto con la gente, sino que ya obedecía a los intereses
de orden internacional, de orden nacional, la élite conservadora. Te van a sacar lo que firmó Álvaro Obregón después, que todavía nos trae ahí el tratado que firmó con los gringos, hombre. No, definitivamente Porfirio Díaz cometió grandes errores, entre ellos el haber concesionado, por ejemplo, la explotación de las minas a los Estados Unidos, el petróleo. Y después le concesionó a los alemanes el petróleo y las minas. Pues sí, porque los gringos ya quería de alguna manera hacer otro enlace con Europa. Pero aquí el punto es, se hace la revolución porque se supone que hay injusticia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fundamentalmente el hambre. El hambre. El acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras, el monopolio, la élite del poder. La élite del poder. ¿Le suena eso actual? O sea, porque a mí, después de 100 años, me sigue sonando actual, ¿eh? Bueno, son condiciones totalmente distintas. A ver. Es un país que ha cambiado sustancialmente y que en México ha sido transformado a través de sus generaciones, ¿verdad? No decimos a través del poder necesariamente, porque volvemos a lo mismo. El Estado no es el gobierno único y exclusivamente. A ver, entonces, César. Yo creo que... a ver, partiendo de eso, el Estado mexicano no nada más es el gobierno federal o estatal o municipal. El Estado mexicano es la población, que ahí tenemos nosotros mucho que ver como sociedad. El gobierno, por supuesto, y el territorio, nuestro espacio físico, ¿es correcto? Sí, claro. Entonces, aquí nos va dando cierta claridad de que si el Estado hoy está fallido, nosotros también tenemos que ver, como población, como sociedad. Pero ibas a comentar yo pienso que, bueno, en cuestión de Estado fallido, yo difiero un poquito en darle ese término general, bueno, pero, a pesar de que... Pero nos vamos de la revolución, ahí hay un nuevo pacto social en la Constitución del 17, bueno, que ya no sé si es esta o nomás es el nombre, ¿no? Porque ya está muy manoseada, ¿no? Entonces, pues de hecho es la base, bueno, se han ido reformando que se ha ido haciendo. Ahí se conforma un nuevo pacto social. Entonces, del 17 para acá, ¿cómo la ves? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, se formó en el 39 Acción Nacional. ¿Ustedes en qué año nacieron? Yo en el 70. Nosotros nacimos en el 1995. 95, por ahí, 93, 94, por ahí se andan formando, ¿no? Después de la elección primero, del 88. Como Asociación Verde y luego ya para... Bueno, entonces, ¿cómo transitamos institucionalmente ese tiempo? Yo estoy de acuerdo con Javier, el tiempo, las generaciones, ha habido cosas buenas, de alguna manera todos hemos contribuido como sociedad, como partidos, la lucha democrática ha estado ahí, unas más, otras menos, pero ahí vamos. Sin embargo, hoy nos enfrentamos como a un crack otra vez, después de 200 años de la independencia, de 100 de la revolución. Dirían, bueno, pues es que es el mito, el cíclico, ¿no? Dicen, pues es que no hay guerra. Pues yo digo que si hay ahí un crack que estamos viviendo, César. Yo pienso que es parte de lo mismo, y estos últimos años se ha venido consolidando un poquito más esa falta de tal vez un liderazgo real de nuestros gobernantes, una participación de nuestra sociedad. ¿Pero qué pasó? Porque digo, los gobiernos de la revolución, como se hacen llamar los gobiernos del PRI, finalmente en los 80s, aquí en Chihuahua, empezó a haber así como que un descalabrón, ¿no? Porque empezó la sociedad, por los problemas del 85, la gente empezó a salir en el Distrito Federal con el terremoto, el gobierno no respondió, empezaron a crearse organizaciones de la sociedad civil. Obviamente esto lo aprovecharon partidos como el tuyo, que estuvo ahí. No lo aprovechamos, participamos. Que es muy diferente. Bueno, dentro de esa participación ahorita regresamos, no se nos vaya. Sí, yo creo que tenemos que enfocar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Bueno, pues ahí les va la frase de este programa, como siempre. Ahí les va. Dice, ser maestro de los demás es fuerza, ser maestro de uno mismo es el verdadero poder. Es de Lao Tse. Creo que es una reflexión que nos deja en este programa que se nos está yendo muy rápido,
un comentario para cerrar y regresamos el próximo para volver a continuar con el esquema. Nos decías tú que el PAN no aprovechó, sino que ¿qué? Participó. ¿Participó? Sí. ¿Sí? Creo que el Partido de Acción Nacional siempre se ha destacado por ser un partido que está con la sociedad. Y que en ese momento no era un problema de un partido político o de otro, era un problema social. Y se subió a ese problema social y adoptó ese problema social y luchó por ese problema social. A ver, ¿tú estás de acuerdo, César, en que finalmente el espectro democrático, el sistema estaba cerrado? Todo era PRI, Javier, todo era PRI. Y en los años 70, Reyes Heroles dijo, pues vamos a abrirles poquito aquí el abanico a los partidos chicos, otras expresiones, después del asunto del 68 y del 71. Se abre un abanico, digo, en ese entonces no existían ustedes como tal, pero se abre un espacio. ¿Cómo se fue aprovechando este espacio en los 70? Yo creo que obviamente fue en ese momento necesario, y como dice la compañera, bueno, a las personas que les tocó estar en esa lucha o en esa participación, fue logrando que actualmente se forjara esto de más participación política, de organizaciones políticas, para tratar de llevar... de abrir un poquito. De abrir un poquito más la alternancia, o para que la sociedad tenga de dónde escoger a sus gobernantes. Dicen que en ese momento, Javier, el PRI dijo, pues hay que dar una valvulita de escape, el PRI como sistema, como parte del sistema y en ese momento tenía el poder total del Estado, ¿no? O sea, finalmente, dijo, bueno, vamos a abrir una valvulita de escape en los 70, vamos a darle chance a los partidos chiquitos. No, yo difiero en el sentido de que el PRI haya otorgado graciosamente esa supuesta apertura democrática en el país. No fue apertura entonces. Sí, no. La sociedad siempre ha hecho las transformaciones. Ok, eso es bien interesante. La sociedad siempre ha hecho las transformaciones, dice la compañera. El PAN está con la gente, no, pues el PRI también está con la gente. O sea, todos los partidos estamos con la gente. Ahora todos están con la gente, o sea, hombre. Pues y además la gente hace los partidos, hace las transformaciones, hace sus propios gobiernos. A ver, entonces lo que me trata de decir es que porque el PRI supo leer lo que estaba sucediendo en la sociedad. La sociedad ha transformado a este país, ¿verdad? Desde su independencia, su revolución la hizo la sociedad, ¿verdad? Su revolución ideológica la hizo la sociedad, las aperturas democráticas las ha hecho la sociedad. A ver, yo quisiera, es bien interesante lo que dice Javier en este concepto del Estado-Nación, ¿verdad? Y ahí está la responsabilidad, efectivamente, nosotros como sociedad. Lo que pasa es que a veces hablar de sociedad es algo tan intangible. O sea, la sociedad como la sociedad civil, los grupos finalmente de poder, los grupos de presión, son los que andan ahí metidos. Ve nomás en el rollo de Todos Somos Juárez, los mismos de siempre ahí, y ahora todo el mundo se queja, pero son los mismos de siempre. Nos tenemos que ir en este programa, los caballeros y aquí la dama van a estar con nosotros en el siguiente. Vamos a seguir con el tema que es muy amplio e interesante, pero mientras tanto, pórtese bien, cuídese mucho, cene y coma rico y nos vemos la próxima semana. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.